Saludos hermanos, bienvenidos al quinto día de la fiesta de Tabernáculos 2021. Y ha sido muy, eh, ha sido muy iluminador ver todas las cosas que hemos estado aprendiendo y vamos a seguir estudiando estas cosas, porque va a haber muchísimas cosas que se van a llevar a cabo durante el milenio, porque todos aquellos que son de la iglesia del primogénito, las primicias de Dios, van a tener un envolvimiento personal y directo en enseñarles a las personas. Y este envolvimiento directo y personal va a ser de que nosotros vamos a ser reyes, vamos a ser señores, vamos a ser Dios, vamos a ser como Dios. Y vamos a estar con Dios, con Cristo. Y no va a ser Cristo como vino en la carne, sino en toda su gloria. Imaginémonos lo maravilloso que va a ser la nueva Jerusalén. Vamos a Isaías 4 para comenzar. Isaías 4. Y no deje que nadie le diga que la descripción del templo en Ezequiel 40 y en adelante es el templo milenial. Porque eso sería tan pequeño y tan insignificante que sería algo increíble si ese fuera el templo en el milenio. Porque recordemos, como ya hemos cubierto esto antes, cuando nosotros regresamos a la tierra con Cristo, regresamos al monte de los olivos, se va a partir en dos y va a haber un valle muy grande ahí, va a estar levantado ahí, y va a haber un tabernáculo tremendo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ese va a ser el, el lugar central del gobierno de todo el mundo. Y va a ser también el lugar, el centro religioso, si lo podemos decir de esa manera, de todo el mundo. Vamos a leerlo aquí en Isaías 4, versículo 5. Dice, y el Señor creará sobre todo lugar de vivienda del monte Sión. Ahora debemos recordar lo que dijo Jesucristo, que iba a preparar un lugar para nosotros también. Y es lo que dice aquí. Aquí está el lugar de vivienda en el monte Sión. Ahora no sabemos todos los que van a estar ahí, pero sí sabemos que Cristo va a estar allí. Y sabemos también que Abraham, Isaac, Jacob van a estar allí. Sabemos también que Moisés y Elías también van a estar allí. ¿Quién más va a estar ahí? Bueno, me imagino también quizás María va a estar allí. Yo me imagino también que los apóstoles van a estar allí. Y, y también ellos van a estar reinando y rigiendo sobre las 12 tribus de Israel como Jesucristo les prometió. Ahora, quiero que usted piense qué grandioso va a ser esto. Porque esto, como dice aquí, va a ser un tabernáculo. Un tabernáculo. Y es eso muy apropiado con la fiesta de tabernáculos que estamos celebrando. Dice, y sobre sus asambleas, versículo 5 todavía, una nube y humo en el día y el brillo de un fuego flameante en la noche, porque sobre toda la gloria habrá un dosel, que es realmente como una tienda enorme, cubriendo Jerusalén. Va a ser algo maravilloso, va a ser lo más hermoso, el lugar más hermoso sobre toda la tierra. Nosotros vamos a poder ir ahí y vamos a dar instrucciones, vamos a adorar a Dios, adorar a Cristo. Pensemos en esto. Porque cuando realmente entendemos esto, cuando vemos todas las cosas acerca de la fiesta de tabernáculos, hemos sido llamados a algo absolutamente grandioso. Vamos a seguir leyendo. Y aquí está en el versículo 6, y habrá un tabernáculo
para sombra del calor diurno, y para refugio, y para abrigo de tormentas y lluvia. Ahora, vamos también a ver qué más es lo que Dios ha hecho para llevar a cabo todo esto, porque sabemos que con el plan de Dios hay muchas etapas que suceden en este plan de salvación que las podemos entender a través de las fiestas santas de Dios. Pero Cristo es la figura central en el pasado, en el presente, cualquier era en la que haya vivido las personas y en el futuro también. Cualquier era que venga hacia el futuro también. Entonces lo que hizo él cuando él vino fue realmente hacer cosas que incluyen el plan entero de Dios, el plan completo de Dios. Y Él es el foco, Él es el punto central del plan de Dios. Ahora vamos a Juan capítulo 1. Ahora, recordemos también dónde nos quedamos ayer, ¿verdad? De que, de que Cristo por sí mismo se ofreció a sí mismo por el perdón de los pecados. Pero también tenemos que expandir todo nuestro pensamiento y nuestro entendimiento, porque incluye también a todos aquellos en el milenio y también incluye a todos en el último gran día, a todos los que han vivido en el pasado. Entonces, cuando Cristo vino, es mucho más grande y tiene muchas más implicaciones en el plan de Dios de lo que la gente ha llegado a realmente entender. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Porque Dios vino en la carne. Y eso es lo que escribió el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, Dios manifestado en la carne, para el propósito, como vamos a ver, de abrir la puerta a la salvación para todo el mundo, a todos los que han vivido en el pasado, en el presente y los que vivirán en el futuro. Pero antes de ir a Juan 1:1, vamos acá a segunda Timoteo capítulo 1. Recordemos también, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que el apóstol Pablo escribió que Dios le reveló a todos los apóstoles y a todos los profetas cosas que no fueron reveladas hasta el punto que Dios se las reveló a ellos, que, que quizás fue en el año 60 después de Cristo. Porque Dios no revela todo al mismo tiempo, todo en una sola vez. Y también el cumplimiento de todas estas cosas cubre mucho más de lo que quizás nosotros habíamos pensado en el pasado, porque muchas veces cuando estamos peleando las batallas diarias que tenemos, ¿verdad? Y estamos tratando de vencer al pecado dentro de nosotros y resistir a Satanás, el diablo, a veces nos enfocamos tanto en ello que nos olvidamos de la grandeza del plan y del llamamiento de Dios. Ahora, todos los líderes del mundo, a todos ellos les gustaría conocer todas estas cosas que nosotros sabemos, pero ellos no las conocen ni las van a conocer porque están cegados. Y como ya hemos visto con algunos mensajes, antes de la fiesta de tabernáculos, ellos quieren, ¿verdad? Los elite quieren irse al espacio, viajar al espacio, muy lejos en el espacio. Pero ellos actúan como si ellos no tuvieran ninguna limitación. Pero realmente no han pensado bien al respecto. ¿Por qué? Porque para poder
realmente viajar en el espacio, usted tiene que ser un ser espiritual. Entonces, hubo un tiempo donde Dios estaba planeando todo lo que nos iba a manifestar en su palabra. Dios el Padre y Jesucristo estaban ahí juntos. Pero vamos a leerlo aquí. Segunda Timoteo 1 y versículo 7. Ahora, esto es muy importante que lo entendamos. Lo que realmente Dios nos está dando, lo que Dios nos está concediendo con su espíritu, con su verdad, con su palabra. Versículo 7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, porque eso es lo que está el día de hoy en el mundo, el espíritu de temor, porque está rigiendo Satanás, el diablo, pero Satanás va a estar encadenado durante el milenio. Pero no hemos recibido espíritu de temor, sino del poder, el poder de vencer, el poder de orar a Dios, de recibir poder de Dios a través de su Espíritu Santo y también y de amor, que es la clave de todo lo que Dios está llevando a cabo, el amor de Dios, porque Dios ve mucho más allá en el tiempo y en el espacio, que a veces es difícil para nosotros comprenderlo. A veces lo más que podemos llegar a entender es lo que está aquí escrito en la palabra de Dios. Y pongamos atención a lo que dice aquí, y de mentalidad sana. Ahora pensemos en esto por un minuto, porque cuando estamos nosotros en el mundo, no importa lo que seamos y quién seamos, ni qué tan sabios, ni qué tan necios, si somos hombres, si somos mujeres, no hace ninguna diferencia. Dice, no hay mentalidad sana, porque en el mundo no está el Espíritu Santo. Podemos verlo y todo va de mal en peor. Pero Dios nos ha llamado para corregir todo eso cuando Dios establezca su reino. Entonces pensemos en eso, porque la fiesta de tabernáculos también es también un tiempo para nosotros poder en- tomar tantas, tantas perspectivas acerca de la verdad, de lo que vamos a estar haciendo en el reino de Dios, como nos sea posible. Versículo 8. Por tanto, no deberías estar avergonzado del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien es prisionero, cuando alguien es encarcelado? Bueno, a veces lo primero que hacemos es, bueno, él se lo merecía, ¿no? O ella se lo merecía. Pero no sabemos en realidad. Usted no sabe porque usted no estuvo allí. Pero aquí está el apóstol Pablo, un gran apóstol de Jesucristo, ya esperando su muerte en cadenas. Dice, ni de mí su prisionero, sino colectivamente sufre conmigo por amor al Evangelio, de acuerdo al poder de Dios, quien nos ha salvado. Porque nosotros ya hemos sido salvos de nuestros pecados. Ahora, estamos siendo salvos en el proceso de crecimiento y de vencer, y entonces también seremos salvos cuando seamos cambiados de carne a espíritu en la resurrección. Y dice, y llamado con un llamamiento santo, un llamamiento magnífico, tan grandioso que lo que entendemos hoy en día, incluso lo más que podemos entender, lo máximo, es muy poco. Es muy, muy poco en realidad. Pensemos en qué va a ser esto cuando seamos resucitados. ¿Cómo va a ser eso? Y cuando Dios entonces empieza a revelarnos cómo debemos de vivir como seres espirituales. ¿Cuál es su plan? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Es maravilloso. Pensemos en esto. No de acuerdo, versículo 9, no de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo a su propio propósito. Recuerde, Dios es amor y su propósito entero es en amor crear su familia, que eso es lo primero, y después salvar a todas las naciones, a todas aquellas cuantas se arrepientan. Eso es lo segundo. Sino de acuerdo a su propio propósito y gracia, y la gracia es realmente la relación directa y personal que usted tiene con Dios el Padre y con Jesucristo, que entonces nos concede tener perdón de nuestros pecados, una relación con Dios, acercamiento con Dios, y, el perdón, y también el perdón de los pecados. Y recordemos también esto, porque cuando Dios dice algo, es realmente ya garantizado. Es tan bueno como ya dado por hecho, aunque se tarde miles de años en suceder. Dice, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de las eras del tiempo. Y eso es algo maravilloso. Ahora, ¿y por qué leímos esto? Porque esto nos ayuda a entender que lo que Dios está llevando a cabo es tan significativo y tan poderoso y que Él nos ha llamado y nos ha escogido, porque nosotros somos los llamados, los escogidos, los fieles, para poder trabajar bajo Cristo, para llevar a cabo su plan, primero en la tierra, en lo que el Apocalipsis llama el periodo de 1000 años o el milenio. Pero entonces vamos a regresar a Juan 1, y vamos a ver algunos versículos que, que conocemos ya muy claramente, pero todos estos son una parte integral de lo que Dios está haciendo para prepararnos y preparar la ejecución de su plan, el resto de su plan y todo lo que se tiene que llevar a cabo. Entonces, aquí al principio del mundo, desde antes de la fundación del mundo hasta Juan 1:1. Ustedes ya conocen esta escritura. En el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahora, un comentario aparte en donde dice la palabra era Dios. En el griego no hay artículo definido en allí era Dios. En esa frase, en esa parte de la frase, pero sí lo hay en la frase anterior. Dice, y la palabra estaba con el Dios. Ahí sí hay artículo definido, con el Dios. Pero la palabra era Dios, sin artículo definido, él. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová dicen eh, que Jesucristo es menor que Dios. Entonces ponen una D minúscula de Dios. Y eso es incorrecto. La razón por la que no hay artículo definido aquí, porque le ponen una A, era un Dios, pero no hay ningún artículo antes de Dios. ¿Por qué? Porque se está refiriendo, porque si hubiera un artículo ahí, se estuviera refiriendo a el Dios, como para hacerlo decir que dice que era un Dios. No, pero no es el Dios y el Dios, porque se estarían refiriendo al mismo Dios. Pero fue escrito de esta manera para mostrar que son realmente dos seres diferentes.
en Dios, en la familia de Dios. Uno es Dios el Padre y el otro es Jesucristo. Él estaba en el principio con Dios. ¿Por qué? Porque Él estaba ahí con Él, planeándolo todo. Ahora, ¿qué tan envuelto está Dios con todas las cosas que suceden en la tierra? Vamos a ver el versículo 3. Dice, todas las cosas vinieron a ser a través de Él. Todo lo que hay, cualquier cosa que usted ve, en las cosas que usted no ve y las cosas que usted ni siquiera tiene idea. Dice, todas las cosas vinieron a ser a través de Él y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin Él. Entonces, ustedes, todos los científicos más importantes que creen en la evolución, ustedes son, como dicen Romanos, en Romanos, son tontos realmente. Porque cualquier cosa que usted hace, cualquier teoría que usted está teniendo, cualquier cosa, Dios lo hizo. Así es de que si usted cree que es usted muy importante como científico, entonces usted vaya y haga su propia tierra y sus propias moléculas y cree usted su propia vida para que nosotros podamos darle a usted entonces el crédito que usted es Dios. Y tenga por seguro que l- la última risa viene y entonces van a entender qué estúpidos han sido. ¿Por qué? Porque ninguno tiene una mente sana a menos que tenga el Espíritu de Dios. Versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, porque todos aquellos que tienen el Espíritu del hombre en él vino de aquel quien vino como Jesucristo. Y eso es dado, ese Espíritu del hombre es dado al momento de la concepción. Entonces, por tanto, el aborto es asesinato. Ahora, cuando él vino al mundo, él era la luz del mundo, pero el mundo estaba en oscuridad, en tinieblas. ¿Por qué? Por Satanás el diablo. Ahora, durante el milenio, todo esto va a ser removido. Vamos al versículo 9. La verdadera luz era esa la cual alumbra a todo el que entra en el mundo. Ahora pensemos en esto, en el pasado, en el presente y en el futuro. Todos aquellos que entran al mundo y con estas relaciones creadas, tenemos esposo y esposa, tenemos padre y madre, tenemos hermanos y hermanas, y todo eso está bajo Dios. Y cada uno tiene una relación creada de que si ellos ceden a Dios, Dios los va a ayudar a crecer, a cambiar, a vencer. Versículo 10. Él estaba en el mundo y el mundo vino a ser a través de él, pero el mundo no lo conoció y lo rechazaron y lo mataron y siguieron a Satanás el diablo en lugar de seguir a Dios. Versículo 11. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a tantos como lo recibieron, a ellos él dio autoridad para llegar a ser los hijos de Dios. Y ahí en ese versículo nos dice realmente el núcleo de todo el plan completo de Dios, que es que lleguemos a ser hijos de Dios. ¿Por qué cree usted que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios? Que tenemos todas estas habilidades, tenemos una mente. Dios nos lo dio. Y aquellos, dice, incluso aquellos que creen en su nombre. Ahora empieza a hablar acerca de la conversión aquí. Versículo 13.
Juan 1, quienes no fueron engendrados por líneas de sangre, ni por la voluntad de la carne, ni por la voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Ahora tengámonos a pensar en esto por un momento en relación a lo que vamos a estar haciendo en el milenio. Dios nos está enseñando, nos está preparando y nos está guiando para crecer en gracia y en conocimiento, para poder aprender, para entender. Y eso es también a través de todas las cosas a través de las cuales pasamos. Todas las pruebas a través de las cuales nosotros pasamos, todas las bendiciones que recibimos, toda la corrección que viene de Dios. Todo esto es para que nosotros podamos ser perfeccionados para la resurrección. Y entonces, cuando seamos perfeccionados en la resurrección, entonces vamos a enseñarle al mundo entero el camino de Dios. Ya no va a haber guerra, ya no va a haber pleitos, ya no va a haber más división. Ahora, mañana nosotros vamos a hablar acerca de cómo Dios va a tratar cuando haya pecado. ¿Por qué? Porque Dios no va a quitar el libre albedrío de las personas durante el milenio. Versículo 14. Y la palabra se hizo carne. Y nosotros sabemos cómo fue eso, ¿verdad? Con María, etcétera. Dice, e hizo tabernáculo entre nosotros, una morada temporal entre nosotros, un tabernáculo. Pensemos en esto. Él no fue bautizado hasta que tenía 30 años y luego tuvo un ministerio de 3 años y medio y ahí se terminó. Pero Dios lo resucitó entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre para llevar a cabo la obra de su iglesia. Y eso es algo muy, muy importante. Y eso es muy necesario para todos nosotros aquí en la iglesia. Y es muy, muy importante para que todos los ancianos en la iglesia de Dios enseñen a los hermanos para que ellos aprendan a crecer en gracia y en conocimiento y a vencer. Nosotros estamos aquí simplemente para facilitar ese crecimiento en gracia y en conocimiento. No estamos aquí para regir sobre usted. No estamos aquí para ser sus jefes. Estamos aquí para que todos juntos podamos llegar a ser los hijos de Dios. Así es que pensemos en esto. Dice, y nosotros mismos, refiriéndose a todos los apóstoles, dice, vimos su gloria. ¿Cuándo vieron eso? Bueno, cuando se llevó Cristo a- a Pedro y a Juan y y- y a Santiago, y fue en el monte de la transfiguración. Ahí vieron la gloria como del único engendrado con el Padre, lleno de gracia y verdad. Ahora es importante que entendamos lo que dice aquí en relación con lo que nosotros debemos hacer. Porque vamos a ver muchas escrituras aquí en el libro de Juan, cómo es que cómo es que Jesucristo cedía a Dios el Padre todo el tiempo. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? En lo que hacía. Porque estas son las guías de lo que nosotros vamos a estar haciendo también. En enseñar a las personas, a todos los hermanos en el milenio. Y cómo debemos nosotros de llevar esto a cabo. Porque nosotros no lo vamos a hacer de acuerdo conforme a nuestra voluntad, ni de acuerdo con nuestros propios pensamientos. No va a ser de esa manera. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, tenemos que tener la autoridad de Dios, tenemos que tener la sabiduría de Dios. Así es de que ahora lo que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas es preparándonos para ello. Ahora, vamos a ver qué tan lejos llega todo esto. Las cosas que hizo Jesús. Recordemos tres cosas: el pasado, el presente y el futuro. Versículo 29, aquí en Juan 1.
Dice, al siguiente día, Juan ve a Jesús viniendo a él y dijo, he aquí, miren, he aquí el Cordero de Dios, que es muy interesante lo que sabía, que era el Cordero de Dios. Dice, quien quita el pecado del mundo. Y es muy interesante lo que dice, quita el pecado del mundo, porque ese pecado incluye todos los pecados. Ahora, ¿cuál es ese pecado? Ese pecado va hasta Adán y Eva. Realmente Adán, cuando recibió la ley del pecado de la muerte en sus propios miembros, que está ahí, ¿verdad? Lo escribió Pablo al respecto. Todos en nuestros miembros recibir esa ley del pecado de la muerte, que Cristo mismo la tomó en sí mismo para quitar el pecado del mundo. Ahora vamos aquí a Juan 3 y versículo 16, porque vamos a ver algo muy importante, que es lo que vamos a enseñar durante el milenio, algo fundamental. Y también recordemos lo que acabamos de mencionar, el pasado, el presente y el futuro, esas tres cosas, estos tres tiempos. Ustedes ya saben a dónde vamos, ¿verdad? Juan 3, versículo 16. Bueno, vamos a empezar desde el versículo 14. E incluso como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ahora, la serpiente es tipifica a Satanás y al pecado, ¿verdad? Pero ¿por qué se refiere Juan con respecto a la serpiente con lo que Cristo hizo? ¿Por qué? Porque la crucifixión de Cristo es realmente lo que va a hacer que se deshaga de Satanás, a perdonar los pecados y a deshacerse del pecado. Ahora, si está levantado, ¿verdad? Él está siendo crucificado. Y eso es simbólico de estar crucificando todo el pecado, del pasado, del presente y del futuro. Dice, de la misma manera es ordenado que el Hijo de Hombre sea levantado. Y eso fue algo asombroso para Nicodemo. ¿Pero por qué? Porque tiene que haber ese sacrificio perfecto. Dice, versículo 15, para que todo, todo quien crea, el pasado, presente y futuro, para todo quien crea en él no pueda perecer, sino pueda tener vida eterna. Y ese es el propósito del milenio, para ayudar a todas las naciones y a todas las personas a ver qué maravilloso es el camino de Dios y qué maravillosos son sus 10 mandamientos, qué fantásticos son con su Espíritu Santo, qué grandiosa va a ser la familia de Dios al servir a todas las personas, para enseñarlos, para entrenarlos, para ayudarlos. Pensemos en esto, cada uno de ellos, todos, pasado, presente y futuro. Pero todos aquellos en el pasado nunca tuvieron una oportunidad. Entonces por eso tenemos el último gran día. Muy interesante. Dice, si no pueda tener vida eterna. Versículo 16. Porque Dios amó tanto al mundo. Ahora, ¿cómo? Pasado, presente y futuro. Amó Dios al mundo. Que dio su único Hijo engendrado para que todo el que crea en Él. Y eso es interesante porque en el griego esto significa cree y seguir creyendo continuamente. No es simplemente profesar su nombre. Eso no es suficiente. Usted tiene que creer y continuar creyendo. Y este tipo de creencia lo lleva a usted al arrepentimiento, a la obediencia, al amor, a la fe, a la esperanza,
todo esto, para todo aquel que crea en Él, no pueda perecer, y esa es la traducción correcta, que no pueda perecer. No es que no perecerá, no es que no, es que no pueda perecer, porque todo depende del individuo. Y en usted y el mío y en todo el libre albedrío de toda cada persona, en amar a Dios, en guardar sus mandamientos y servirle de todo corazón. Dice, si no pueda tener vida eterna. Esto es algo muy, muy importante para nosotros. Vamos ahora a Juan 5. Juan 5. Y esto es un capítulo maravilloso, de verdad, porque revela muchísimo de lo que Cristo hizo y revela lo que nosotros debemos de hacer ahora y nosotros también lo que vamos a enseñarle a todo el mundo en el milenio. Ahora, Dios sanó a el hombre paralítico, ¿verdad? Que le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y era como quizás una bolsa de dormir, ¿no? Y eso, por supuesto, iba en contra de las tradiciones de los judíos. ¿Por qué? Porque tomaron la escritura del Antiguo Testamento donde dice que no cargarás, ¿verdad? Cargarás un bulto en el sábado. Ahora, una bolsa de dormir no es un bulto. Entonces estaban todos enojados. ¿Por qué? Porque acusaron a Jesús de quebrantar el sábado. Y entonces les dio unas lecciones muy, muy importantes que ellos necesitaban aprender y que nosotros necesitamos aprender. Y que todas las personas en el milenio van a tener que aprender también. Dios no está interesado en sacrificios y en cosas, en leyes pequeñas, estúpidas de los hombres. Él está interesado en amor, en verdad y en sus leyes. Entonces lo que Jesús hizo cuando lo sanó a este paralítico era absolutamente correcto lo que hizo en el sábado. De hecho, quizás haya sido esto en la durante la fiesta de trompetas. No sabemos, es muy posible. No sabemos. Simplemente dice la fiesta de los judíos. Entonces vamos a tomar una pausa y aquí vamos a comenzar la segunda parte en Juan 5 porque vamos a leer lo que nosotros tenemos que aprender de nuestra parte para poder entender cómo debemos de estar preparados nosotros, de estar siendo preparados con el Espíritu de Dios y su palabra para la resurrección y para servir a toda la humanidad. Entonces, nos vemos después de la pausa.